hoy le vamos a traer una nueva edición de ¿Quién es superior? Continuando la batalla entre elencos de My Hero Academia contra Black Clover. Hoy traemos a los cobardes del grupo, el cobarde funcional, Finral, contra el cobarde no funcional, Kaminari. A ver, ambos personajes son bastante parecidos, aunque claramente uno es mejor que otro, no lo vamos a negar. Francamente, tanto Kaminari como Finral son personajes que me gustan, aunque bueno, uno está mejor aprovechado y desarrollado, mientras que el otro tuvo un intento de desarrollo, pero francamente se quedó media asta, nunca se aprovechó nada, literalmente muy deficiente. Vamos a iniciar el versus de una vez, así que sin más nada que decir, que comience el video. ¿Quién tiene la mejor historia? Finral es un noble, era alguien miedoso, tenía poca autoestima y que siempre quedaba opacado por su hermano menor que lo superaba en prácticamente todo. Lo único en lo que su hermano no lo superaba era en la capacidad de ser amigos, en la capacidad de conectar con otras personas y el de ser verdaderamente una buena persona, una persona amable. Porque Finral podría ser un cobarde y poco talentoso con la magia espacial, aunque bueno, él mismo se autosaboteaba porque no podía utilizar hechizos ofensivos porque la idea de lastimar a la gente tampoco es que le gustaba mucho. Finral, a pesar de ser un noble, a pesar de tener todas las comodidades, él francamente abandonó todo esto y se fue a vivir por su cuenta, y en algún momento de su historia terminó encontrándose con Yami y uniéndose a los Toros Negros. Finral tiene una de las historias más tristes de Black Clover, pero no es ni de cerca la más triste. Pero el hecho de que tiene una buena historia, tiene un buen desarrollo y todo lo que envuelve a la historia del personaje está muy bien hecha y muy bien estructurada, e incluso tuvo un desenlace increíble en el arco de los elfos. Ahora hablemos de Kaminari. Kaminari tiene historia para empezar. Se reveló en alguna novela, en algún spin-off, en algún extra del manga, en algún lugar, en un videojuego, en algo. Kaminari tiene historia, aunque sea antes de entrar a la UA. Tiene un pasado, tiene padres. ¿Qué es Kaminari? Kaminari es una hoja en blanco. Y lo peor es que es un personaje que, en teoría, debería saber utilizar su poder como todos, pero no sabe utilizarlo. Kaminari es un personaje que no tiene pasado, que no tiene origen, no tiene nada, es una hoja en blanco. Y a ver, no se está pidiendo de que tenga un pasado súper largo, súper triste, súper bien explicado y desarrollado. Nada de eso. Queremos saber los orígenes del personaje, de dónde viene, cuál es su motivación, su filosofía, conocer al personaje. Nos puede simplemente mostrarnos un personaje con un buen diseño, darle 1000 oportunidades para desarrollarse y simplemente dejarlo ahí en el aire. Por lo menos con diálogos explíquennos el personaje, de dónde viene, cuáles son sus gustos, cuál es su filosofía, su deseo de ser héroe. O sea, que nos hablen de él, que nos lo desarrollen, nos cuenten quién es. Cobarde funcional versus cobarde no funcional. A ver, un cobarde funcional es alguien que nos lo presentan como un cobarde, pero a medida que pasa la historia, esa cobardía va desapareciendo poco a poco. El personaje se desarrolla, el personaje tiene deseos de evolucionar, tiene deseos de cambiar. Ese es Finral. Nos los presentan en los primeros arcos como un personaje casi que terciario, nada más para hacer el transporte del grupo, pero a partir del templo submarino el personaje va en ascenso, va desarrollándose poco a poco, va perdiendo ese miedo que lo caracterizaba al principio hasta convertirse en uno de los mejores toros negros a nivel general, posiblemente estando en el top 7 de los más fuertes. Por otro lado, un cobarde no funcional es alguien que nos presentan al principio como un cobarde, bueno, poco eficiente en el caso de Kaminari, o sea, nos los presentan en el USJ, y a diferencia de Jiro, Yaoyorozu, que estas por lo menos hicieron el intento de defenderse, Kaminari no tenía ni la más puta idea de qué coño hacer. O sea, Jiro literalmente tuvo que darle una patada para que el tipo espabilara. Y eso súmenle que el 80% de las participaciones de este sujeto siempre es el personaje que está parado en el fondo y nunca quiere hacer nada y deja que los demás se encarguen de todo. O sea, ¿cómo pretende ser un héroe que se queda atrás y no hace nada? ¿Cómo es posible que en este mundo el 90% de los héroes no quieren hacer
nada, o sea, es ridículo. Pero me estoy desviando. Kaminari es un cobarde no funcional porque el tipo lo ponen ahí en situaciones donde debería hacer algo, donde debería desarrollarse, pero simplemente es el lastre del equipo. Importancia en la historia. Finral, a ser parte del grupo principal, él ha tenido importancia en la historia. Ha tenido una participación destacada en casi todos los arcos. Su participación en el arco de la pica fue espectacular, en el bosque de las brujas, en el templo submarino, en el arco de los elfos. En todos los arcos donde Finral participó, tuvo una participación estelar. La importancia de Kaminari es una de las importancias más tristes de la historia, y es que Kaminari como tal solamente ha participado de manera importante, entre muchas comillas, en 3 arcos: las licencias provisionales, el ejército paranormal y supuestamente la guerra final. Pero estas participaciones, aparte de que son discretas, no son trascendentes. O sea, se enfrentó a Seiji, pero este lo derrotó más por suerte que por otra cosa, porque Seiji lo subestimó. Después, en el arco de la guerra paranormal, detuvo un rayo de un tipo eléctrico del otro bando, pero no hizo nada con eso. Pudo haberle devuelto el ataque para tener un momento mucho mejor, pero no lo hizo. Después está el caso de la guerra final, que supuestamente estaba en el grupo de apoyo, a pesar de que Kaminari era uno de los héroes ofensivamente más poderosos. El caso de Kaminari es triste porque su importancia se reduce a un personaje que es secundario o terciario, pero lo más sorprendente que, a pesar de que Kaminari es de los personajes más populares de My Hero Academia, siempre lo dejen relegado y no le den importancia. En cambio, a Bakugo, que es el personaje entre muchas comillas el más popular, le den importancia que no merece, y personajes que merecen importancia no la tienen. O sea, esto es de lo peor que se puede hacer. Muchos de los personajes que se encuentran en el top 20 de los más populares simplemente son un adorno y no hacen nada, como Kaminari. Desarrollo y participación. Finral, desde el arco del templo submarino, simplemente fue desarrollándose y teniendo una de las mejores participaciones de todo el manga. En una tier list, seguramente sería el 5º toro negro más importante y con el mejor desarrollo a nivel general, solamente estando por detrás de Yami, Noel, Asta y Magna. Finral sería el 5º y Luke el 6º, y así sucesivamente. Finral tuvo una gran participación y un gran desarrollo a lo largo de la historia. En cambio, Kaminari, su desarrollo y su participación es nulo, no aporta, no se desarrolla, tiene 1000 oportunidades para participar, pero ninguna lo aprovechan. Siempre es el personaje que queda en el fondo. Incluso el personaje es tan lamentable, tanto en desarrollo como en participación, que en la guerra final lo pusieron a decir un diálogo de lo más estúpido y completamente degradante que pudo haber dicho un personaje. Se puso a decir que él es un personaje secundario, que son de los que se quedan atrás apoyando al protagonista. ¿Qué forma tan descarada de degradar a un personaje que nunca recibió participación y desarrollo? Sus peleas, a ver, tanto Finral como Kaminari, bueno, Kaminari no tanto, pero Finral ha tenido varias peleas a lo largo de todo Black Clover. Participó en la pelea contra Beto, participó en la pelea del bosque de las brujas, en el arco de los caballeros reales, en el arco de la pica y en el arco final. Finral tuvo buenas peleas, y ya sea como un personaje de peleador principal o peleador de apoyo. Como sea, Finral destaca en las peleas. Ahora Kaminari. A ver, Kaminari es de la cosa más penosa cuando se trata de peleas. En el USJ hizo el ridículo, en el festival deportivo hizo el ridículo, en el campamento no hizo nada, en las licencias provisionales ganó una pelea donde su oponente se confió y no lo tomó en serio. Después no hace nada hasta el arco del ejército paranormal, le tanquea un rayo a un tipo pero no se lo devuelve, trata de atacar a la liga de villanos y fracasa estrepitosamente, y en la guerra final, bueno, supuestamente, entre muchas comillas, él participó en la pelea contra el ejército de Twice, pero oh sorpresa, no tenemos ni la más remota idea de lo que hizo, y conociendo a Kaminari seguramente quedó completamente vendido y Manga tuvo que defenderlo.
¿Quién gana en una hipotética pelea? No importa qué es lo que haga Kaminari, le puede lanzar 1000 rayos a Finral y gracias a su magia espacial puede evadir cualquier ataque que le lance Kaminari. Y al final Kaminari terminaría quedándose sin energías, completamente vulnerable, y Finral, bueno, le daría una piña y hasta ahí llegó. Conclusión final. Creo que para nadie era una sorpresa de que Finral iba a ser un mejor personaje que Kaminari. O sea, Finral tiene desarrollo, participaciones, peleas muy buenas y todo está muy bien hecho con el personaje porque es un personaje que vemos que fue de menos a más. En cambio, Kaminari nunca tuvo desarrollo, nunca tuvo participación, terminó la obra como empezó, siendo un completo lastre, siendo un completo bulto, siendo un completo incompetente a la hora de los combates, teniendo únicamente un combate, teniendo únicamente una victoria, y que técnicamente fue porque el otro oponente se confió y menospreció a Kaminari. Pero no, esto es mucho con demasiado. Kaminari pudo haber sido top 10 mejores personajes de My Hero Academia, lo tenía todo, pero Kaminari es el Kiba de My Hero Academia. Kiba tenía todo para ser un gran personaje, pero el autor prefería humillarlo. Ese fue el caso de Kaminari. Tenía todo para ser un gran personaje, pero el autor prefería humillarlo. Finral es mejor personaje que Kaminari, que no se diga más. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, recomiéndame qué clase de videos te gustaría ver y nos estaremos viendo en un próximo video.